los antagonistas colinérgicos, sus clínicos y algunos parámetros farmacocinéticos y algunas reacciones adversas. La, con el sistema simpático tenemos los receptores alfa y beta. Los receptores alfa tienen el alfa 1 que es postsináptico y el alfa 2 que es presináptico. Y esta es una de las razones por las cuales cada uno tiene su mecanismo de acción. Los efectos producidos por cada uno de sus mecanismos de acción por alfa 1 es lo contrario que tiene alfa 2. Alfa 1, que generalmente se encuentra en la piel y los vasos sanguíneos periféricos, en los vasos sanguíneos periféricos, generalmente produce vasoconstricción e incrementa la resistencia vascular periférica y por lo tanto puede incrementar o incrementa la presión arterial. En cambio, los alfa 2 por su mecanismo de acción, produce vasodilatación y al producir vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto disminuye la presión. Aplicación clínica de esto. Si yo tengo un paciente que tiene hipotensión, le puedo dar un alfa 1. Si yo tengo un paciente que es hipertenso, le puedo dar un antagonista de alfa 1. Si yo tengo un paciente que es hipertenso, le doy un agonista alfa 2 también. Y los receptores beta, que generalmente son beta 1 y beta 2, el receptor beta 1 generalmente se encuentra en el corazón, solo corazón, con todos sus componentes, con el sistema de conducción, aurícula, ventrículo, etcétera, etcétera, todos. Y el otro, el beta 2, que se encuentra en los bronquios, se encuentra en los vasos sanguíneos profundos y también se encuentra en el útero. Y acá tenemos lo que ya hemos mencionado anteriormente, el sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. Vemos, por ejemplo, que en los lugares donde hay ambos sistemas, por ejemplo, el adrenérgico produce en ojos midriasis y el colinérgico miosis. Las glándulas salivales, por ejemplo, en el adrenérgico disminuye y pone secreciones más espesas. La glándula que aumenta las secreciones. En pulmones, el adrenérgico produce broncodilatación y el colinérgico broncoconstricción. En el corazón, el colinérgico produce efecto cronotropo y notropo negativo, o sea, baja el pulso, baja el gasto cardíaco y podría bajar la presión. En cambio, en el adrenérgico es lo contrario, produce taquicardia, produce aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. En el tracto gastrointestinal, prácticamente ya sabemos que incrementa la motilidad, incrementa las secreciones en el colinérgico. Y acá en el adrenérgico es al contrario. Pero el adrenérgico también actúa en hígado y también actúa, bueno, en vejiga, ya sabemos, la vejiga, el contrario del difusor, acá relaja, o sea, es al contrario. Luego viene el sistema nervioso autónomo. Los objetivos del aprendizaje es ser un resumen, porque ya ustedes lo han visto en fisiología, estudiar la neurotransmisora adrenérgica, conocer las características farmacológicas de los agonistas de receptores adrenérgicos, sus aplicaciones clínicas y reacciones adversas, identificar los antagonistas, los receptores, sus características farmacológicas y farmacocinética, etcétera. Vamos acá. Ah, Bueno, entonces ahora continuamos. La farmacología adrenérgica prácticamente incluye agentes que actúan en las vías mediadas por catecolaminas. Y las catecolaminas endógenas generalmente son la norepinefrina o noradrenalina, epinefrina o adrenalina
y la dopamina. Cada uno de ellos tiene sus receptores no lo vamos a ver luego. Los receptores adrenérgicos median diversos efectos fisiológicos. Uno, actúan a nivel de corazón, incrementando la fuerza de contracción y frecuencia cardíacas. Pero hay diferencia entre este y esto. Lógicamente lo vamos a ver luego. Pero por otro lado, los receptores adrenérgicos inhiben la liberación de insulina y estimulan la liberación hepática de glucosa. O sea, por un lado hay más glucosa y por otro lado menos insulina. Por lo tanto, por otro lado incrementa la liberación de ácidos grasos. Por esta razón pueden producir hiperglicemia. La aplicación terapéutica son enfermedades de gran impacto en hipertensión. En hipertensión, la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica está predominante dado por los alfa 1 y el gasto cardíaco está por el beta 1. Entonces, interviene en casos de hipertensión. Podríamos dar allá, hay antagonistas de alfa 1 o antagonistas de beta 1. Entonces, en el shock, prácticamente en el shock hay disminución de la presión arterial y lógicamente alteraciones del flujo capilar y puede haber daños de órganos, etcétera. Pero en el shock, entonces tengo que dar para subir la presión arterial y mantener una presión media generalmente mayor de 65, tengo que darle un agonista alfa 1 o también un agonista beta 1. En casos de asma, generalmente que asma se caracteriza por constricción, broncoconstricción, tendría que darle un agonista beta 2. Y en angina, también, en angina tengo que darle, aparte de los nitratos, los adrenérgicos, por ejemplo, los beta bloqueadores especialmente lo que hacen es disminuir el consumo de oxígeno que necesitamos en estos casos. En esta lámina tenemos otro aspecto, o sea, los desencadenantes, el estrés psíquico o el estrés físico. Y lógicamente a nivel de la médula adrenal sale la primera neurona y la segunda neurona a nivel a nivel de las terminaciones nerviosas. No, ya. Entonces tenemos la casi similar a lo que vemos a lo que hemos visto cuando hablamos del sistema colinérgico. La adrenalina, la noradrenalina se sintetiza de tirosina y dopa, se forma dopamina, de dopamina se almacena y luego se forma dice, la captación en las células de almacenamiento. La dopamina penetra en una vesícula y se convierte en noradrenalina. La noradrenalina situada en el interior de la vesícula queda protegida frente a la degradación. La liberación de noradrenalina, generalmente la entrada de iones calcio hace que liberen la noradrenalina en un proceso conocido como exocitosis. Exocitosis. Y acá tenemos ya la noradrenalina en el espacio sináptico. Busca sus receptores, su respuesta a nivel de alfa, alfa, 1, alfa. Pero tenemos acá los receptores presinápticos, acá en este caso, que es el alfa 2 y este puede ser el alfa 1, podría ser. Pero ¿qué pasa con la adrenalina? O sea, ¿qué pasa si yo quiero aumentar el efecto o potenciar el efecto de la noradrenalina? Si yo doy un fármaco que actúa directamente en el receptor, es un agonista adrenérgico directo. Pero ¿hay otra forma de incrementar la noradrenalina? Sí. Parte de la noradrenalina puede regresar como noradrenalina a la terminación nerviosa. Y este paso de la noradrenalina, de la sinapsis a la terminación nerviosa, se conoce como recaptación.
y donde acá se recaptan la noradrenalina, la serotonina, se recapta la dopamina, etcétera. Entonces, esta es recaptación. Si yo quiero que aumente la noradrenalina, inhibo la recaptación. Entonces, la inhibición va a ser un agonista, digamos, para incrementar la concentración de adrenalina. Luego viene el metabolismo. El metabolismo es a nivel de la sinapsis por el catecol metiltransferasa y a nivel de la terminación nerviosa por la monoaminoxidasa. Entonces, la monoaminoxidasa lo transforma en metabolitos inactivos si se eliminan por la orina. Entonces, ¿cómo produzco un agonismo del adrenérgico? Agonistas directos que actúan en el receptor, antagonistas, inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la catecolortometiltraferasa y agonistas de los receptores presinápticos. Esos no, eso lo vamos a ver luego acá. Claro, acá tiene este es el receptor alfa 1 y este es el receptor alfa 2. Y en el receptor alfa 1, lo que hace, mire, el mecanismo de acción acá, la activación del receptor disminuye la producción de AMP cíclico. Y esto inhibe la liberación posterior de la adrenalina a partir de las neuronas. O sea, disminuye la producción de AMP, disminuye de la adenilciclasa, inhibe a la adenilciclasa y disminuye la producción de ACP y esto inhibe la liberación. En cambio, los receptores alfa 1 que tienen la activación del receptor aumenta la producción de diacilglicerol e inosintrifosfato, lo que incrementa los iones calcio en el interior de la célula. Por eso, esto tiene efecto vasoconstrictor y esto tiene efecto vasodilatador. Este disminuye la resistencia y este aumenta la resistencia vascular periférica y por tanto aumenta la presión o disminuye la presión arterial. El metabolismo, hemos dicho, por la monoaminoxidasa o la catecol ortomerisasa, al final da como componentes el ácido guanil mandélico, que este está incrementado en pacientes que tienen una hipertensión maligna, que es una de ellas es el feocromocitoma, que es un tumor adrenal. Los receptores adrenérgicos, ya hemos visto en las láminas anteriores, se encuentran en el sistema nervioso periférico. Son metabotrópicos acoplados a proteína G con lugares específicos para la fosforilación. Los receptores alfa estimulados por adrenalina y mayormente con noradrenalina. Los receptores beta estimulados por isoprenalina, mayor por adrenalina y mayor por noradrenalina. Entonces, los receptores alfa generalmente son postsinápticos, alfa 2 presináptico. Los agonistas beta, el beta 1 es cardioselectivo, solo está en el corazón. El beta 2 es broncodilatador, beta 3 lipolíticos. Y acá te podemos mencionar que lo que pasa es que los alfa 1 producen vasoconstricción, incrementan notablemente la resistencia vascular periférica y aumentan la presión arterial. En cambio, los beta 2 no, se encuentran en los vasos sanguíneos profundos y producen vasodilatación, pero la que predomina es la vasoconstricción siempre. Bueno, en algunos casos puede predominar esto, o sea, esto baja un poco. Receptores dopaminérgicos son postsinápticos. Están localizados en el sistema nervioso central y a nivel periférico. Alfa 1, ya hemos dicho, tiene vasoconstricción, incremento de resistencia vascular y puede producir hipertensión arterial, midriasis, aumento del cierre del esfínter vesical interno. Esto es importante porque el alfa 1 no solo se encuentra en los vasos a nivel periférico, y en algunos órganos, sino también se encuentra en el esfínter vesical interno, digamos, ahí cerca al cuello de la vejiga, y ahí el esfínter y que tiene conexión con la uretra prostática.
Entonces, prácticamente, entonces estos cierran el esfínter vesical interno. ¿Y qué pasa si hay contracción del esfínter de la vejiga? ¿Qué pasa si hay cierre del esfínter? No sale la orina. Entonces no sale la orina y se va a almacenar y puede tener problemas. Entonces, por esta razón, el uso de alfa uno, o sea, de agonistas, ya hablemos de alfa uno, los vamos a ver luego también, pero prácticamente van a incrementar la presión arterial. Pero además, los agonistas producen esto, contracción del esfínter de la vejiga, pero si yo quiero que se dilate, o sea, que no se contraiga, doy un antagonista alfa. Pero hay antagonistas, los agonistas alfa, algunos tienen preferencia por la vejiga y hay otros que tienen preferencia por los vasos y hay otros que tienen por ambos. Eso lo vamos a ver luego también. Alfa 2 inhibición de liberación de noradrenalina, disminución de la presión arterial. Puede producir midriasis y inhibición de la liberación de insulina, que ambos. Los receptores beta adrenérgicos, tenemos acá receptor en beta uno. Los selectivos, los que son selectivos, pero acá no estamos, vamos a ver como receptores en general. Cronotropismo positivo y notropismo positivo, beta uno, receptor beta. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la liberación de renina. Ese es el beta uno. El beta 2 se encuentra en vasos sanguíneos profundos y produce vasodilatación. En el útero produce relajación uterina. En los bronquios, dilatación bronquial y en el hígado produce glucogenólisis. Este es importante, los beta 2. Y el beta 3 que son adipocitos, lipólisis, y hay relajación también del tubo digestivo. Beta uno produce taquicardia, efecto inotropo positivo, aumento de la liberación de renina. Beta 2 vasodilatación, relajación del músculo uterino, suave disminución de la resistencia, suave disminución de la resistencia periférica, porque por no produce, hemos dicho que predomina siempre los alfa a veces, aumento de la glucogenólisis hepática y muscular, aumento de la liberación de glucagón. El glucagón lo que hace es incrementar la glucosa. Y acá tenemos un resumen, o sea, ¿qué hace los adrenérgicos en el sistema nervioso central? Más alerta, más activo, etcétera. En los ojos hay dilatación pupilar, en los bronquios hay dilatación bronquial, en la piel incrementa la sudoración, en el hígado la glucosinoliza, entonces se libera glucosa, en el tracto gastrointestinal disminuye el peristaltismo y disminuye el flujo sanguíneo. En el corazón produce aumento el gasto cardíaco y aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. En la grasa produce lipólisis, ácido graso. Y en la vejiga prácticamente disminuye el músculo detrusor y aumenta el tono del cuello de la vejiga. Luego tenemos acá lo que son los agonistas adrenérgicos. Ya vamos a entrar de lleno. Un minuto, por favor. ¿No espera? A ver, ya. La orientación ahorita, necesito una media hora para la doble. Ya. A ver, digo, ¿cómo está? Igual. Ahorita, ¿no? Solo arriba. Así.
Bueno, entonces los agonistas adrenérgicos, hemos dicho que los receptores son alfa, beta. Los agonistas adrenérgicos tienen los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa son los que actúan directamente en los receptores. Puede ser actúan receptores alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2, alfa uno, alfa 2. Exacto. Ahí hay los selectivos. ¿Qué significa selectivo? Que actúan solo en un receptor, solo al determinado receptor, como acá, alfa uno, beta. Estos son. Los no selectivos pueden actuar en dos o en tres receptores. Esos son los no selectivos. Y eso hay que tener cuidado porque pueden ocasionar efectos secundarios, efectos colaterales. La acción indirecta, o sea, por ejemplo, los que incrementan la liberación de noradrenalina, que son las anfetaminas, las metanfetaminas, la tiramina, y los que inhiben la recaptación que ya vimos en la lámina, los inhibidores de monoamino oxidasa, que es la celigelina, y los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Acción mixta, acción en el fármaco directa y en forma directa y en forma indirecta para incrementar la liberación. De acuerdo a la estructura química, tenemos acá las que son las catecolaminas, las no catecolaminas y las aminas heterocíclicas. Las catecolaminas se diferencian de las no catecolaminas porque las catecolaminas producen esto, se administran solo por vía parenteral, por vía endovenosa y especialmente no en bolos, sino se administra porque tienen acción corta. Se administra en infusión, de repente a veces con bombas de difusión. ¿Cuáles son? Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, metaproterenol, dobutamina y dopamina. Estas son las catecolaminas. No hay por vía oral. No atraviesan barrera hematoencefálica estas. Pero en cambio las no catecolaminas, las fenolaminas y las fetilaminas, prácticamente tiene acá la efedrina, la pseudoefedrina. De acá salen muchos a veces lo que se llaman los antigripales, las fenilaminas. Esos vienen por vía oral y atraviesan barrera hematoencefálica. Las aminas heterocíclicas, generalmente la nafasolina que viene y la oximetazolina, generalmente que tiene estos vienen más por vía tópica y generalmente produce para reducir vasoconstricción, generalmente para veces cuando hay sangrado o a nivel ocular o mucha rinorrea se utiliza porque para la gripe no se puede utilizar estos medicamentos. Ya, antes existían los antigripales, existen todavía, inclusive en Estados Unidos, pero como OTC, o sea, sin receta, pero en la actualidad ya lo están limitando, porque muchas veces produce crisis hipertensiva cuando no tienen en cuenta alguna característica del paciente. Acá tenemos entonces las catecolaminas y las no catecolaminas, que ya hemos visto cuáles son. Las que actúan beta uno preferentemente más en beta uno es la dobutamina. La dopamina, dependiendo de dosis, alfa uno, beta uno y dopaminérgico. Alfa 1 incrementa la resistencia vacuolar periférica, aumenta la presión arterial. Beta 1 efecto aumenta el efecto inotropo positivo. Y la dopamina y el efecto renal, el receptor dopaminérgico, produce diuresis, incrementa el flujo renal también. La epinefrina cubre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pero la norepinefrina no cubre beta 2. Y acá podemos sacar una utilidad. La epinefrina se puede utilizar en pacientes que tienen shock anafiláctico, pero la norepinefrina no, porque en el shock anafiláctico hay compromiso bronquial, compromiso respiratorio severo, y la norepinefrina no cubre, a no ser que le dé con otro medicamento. Y el isoproterenol, que actúa a nivel de beta 1 y beta 2,
Anteriormente se utilizaba para asmáticos porque produce dilatación, pero por sus efectos colaterales actuando a nivel de beta uno produjeron arritmias y actualmente ya no se utiliza o se utiliza muy poco. Y esto es similar a las no catecolaminas. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene baja presión, entonces hay fármacos que son vasopresores predominantemente y hay fármacos que son inotropopositivos, o sea, que tienen mayor efecto inotrópico. Entonces, ¿qué significa? Los que son vasopresores actúan más, generalmente más a nivel de receptores alfa uno y los que son inotropos actúan más a nivel de receptores beta uno. Ese. Pero hay los vasopresores adrenérgicos, que son las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina. La que más se utiliza en la actualidad es la noradrenalina. ¿Verdad? Y hay las no catecolaminas, que también se utiliza la efedrina, fenilefrina. Pero hay vasopresores no adrenérgicos, que es la vasopresina y la terlipresina. En la actualidad, cuando hay un paciente que tiene shock cardiogénico, uno, o tiene shock séptico o shock distributivo, prácticamente en estos casos la terapia de elección en la actualidad es la noradrenalina. Pero en los casos que son refractarios, algunos utilizan adrenalina, pero en los casos refractarios le agregan a la noradrenalina la vasopresina. La vasopresina no tiene acción en otros, no tiene que ver nada con el sistema adrenérgico. Ellos tienen la vasopresina, sus receptores B chica, B1 y B2 también. Entonces, estos son los agentes inotrópicos y estos son los agentes los vasopresores. ¿Cuáles son más los vasopresores? Epinefrina, isoproterenol, epinefrina, norepinefrina, vasopresina, fenilefrina. ¿Y cuáles son los inotrópicos? Porque actúan más en dobutamina, la dopamina también, dependiendo de la dosis, epinefrina también, isoproterenol. Luego vamos a ver ya el efecto. Acá, si uno compara la isoprenalina, que tiene beta uno beta 2 y la dopamina, ¿qué pasa? La isoprenalina va a producir broncodilatación, producir también vaso, en vasos sanguíneos profundos, produce vasodilatación. Y en el corazón, que produce la isoprenalina, produce aumento del gasto cardíaco. En cambio, la dopamina actúa solo en el corazón, la dopamina y actúa el aumento del flujo sanguíneo renal. Estos ya lo hemos mencionado, pero vamos de nuevo a enfatizar. En el corazón, los alfa uno en las arteriolas, el alfa uno no tiene acción sobre la frecuencia cardíaca. Las alfa 2 la beta uno aumenta la frecuencia cardíaca. En las arteriolas, por alfa uno produce vasoconstricción y por beta 2 produce vasodilatación. Ustedes lo hemos visto. La presión arterial aumenta y acá disminuye un poco. En el intestino, en el alfa uno relajación, contracción, lo mismo en el alfa 2 y en el beta también, beta 2. La pupila, dilatación, generalmente. Músculo bronquial produce relajación, sobre todo con beta 2. La vejiga, constricción, relajación. Esto ya también lo hemos visto. Tenemos acá entonces un resumen un poquitito más en profundidad, donde ya se incluyen las indicaciones. Puedes incluir los efectos cardiovasculares, otros efectos y el uso clínico. La epinefrina o adrenalina tiene el alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2. Hemos dicho que tiene efecto inotropo y cronotropo positivo, aumento de la presión sistólica, disminución
pero produce disminución de la resistencia vacular periférica y disminución de la presión diastólica. Eso es lo que hace los sinotrópicos. El- Otros efectos, relajación del músculo bronquial, hiperglicemia. El uso clínico se usa. En asma agudo, antes utilizábamos las aminofilinas y aparte de eso la epinefrina, usábamos el inicio. Actualmente, como ya han aparecido los beta 2 selectivos, se utiliza menos. En anafilaxia se utiliza la epinefrina porque tiene componente a nivel respiratorio y prolongación del efecto de los anestésicos locales. ¿Cuál es el impacto de esto? Cuando usted administra un anestésico local, prácticamente el anestésico se queda en el lugar. ¿Se queda ahí para siempre? No, señor. Se absorbe a la circulación sistémica. Pero si usted ha colocado mucho anestésico, prácticamente va a tener problema porque esos anestésicos llegan a la sangre. La lidocaína, por ejemplo, llega a la sangre. ¿Y cómo actúa la lidocaína para tener su efecto anestésico local? Bloquea canales de sodio. Pero ¿qué órganos tiene canales de sodio también? El cerebro y el corazón. Entonces, si yo doy mucha lidocaína, prácticamente de repente puedo producirme problemas, a veces el paciente hasta convulsión, etcétera. Para esto utilizo la anestésico local lidocaína con vasoconstrictor. ¿Y cuál es el vasoconstrictor de preferencia? Es la adrenalina. Ahora, la norepinefrina, y esto lo vamos a ver luego acá, incremento de la presión arterial sistólica y diastólica, incremento de la resistencia, no incremento significativo del gasto. El isoprotenedor, efecto inotrópico, notopo positivo, incremento del gasto, disminución de resistencia y disminución de presión arterial. La dopamina produce vasodilatación renal, coronaria, mesentérica, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica. Vasoconstricción, incremento de la resistencia en concentraciones elevadas. Relajación bronquial, pues solamente los alfa. Uso clínico ya, tratamiento de shock cardiogénico, la norepinefrina. El isoproterenol como estimulante cardíaco. Y el shock cardiogénico, shock séptico, tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, la dopamina. Entonces, dentro de los usos terapéuticos, digamos, generalmente en hipotensión de urgencia, metoxamina, fenilefrina, norepinefrina. En hipotensión ortostática crónica, efedrina, midodrina y fenilefrina. En choque anafiláctico, epinefrina, porque tiene receptores alfa y beta. Bloqueo o paro cardíaco, isoproterenol o epinefrina. Insuficiencia cardíaca congestiva, dobutamida. Bloqueo nervioso por infiltración, epinefrina. Fiebre de heno, fenilefrina, drogas, que son drogas OTC. Y en el asma, orciprenalina, terbutalina, albuterol, etc. Albuterol es el mismo principio activo que el salbutamol. Y esto ya lo hemos visto. Pero acá queremos agregar algunas reacciones adversas que son con la epinefrina, ansiedad, cefalea, hemorragias. Lo mismo con la norepinefrina, el isoproterenol puede producir arritmias, anginas puede producir la dopamina y fibrilación la dobutamina. En esta lámina podemos comparar las acciones y los efectos de la epinefrina, norepinefrina y la adrenalina. ¿Qué se monitorea en estas láminas? Uno, la frecuencia cardíaca. Dos, la presión sistólica. Tres, la presión diastólica. Cuatro, la resistencia vascular periférica. ¿Y qué pasa con la adrenalina? Aumenta la fuerza de contracción del corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la presión sistólica, pero la presión diastólica disminuye. Y la resistencia vascular periférica también disminuye. En cambio, en la norepinefrina, y bueno, en la isoprenalina es similar a la adrenalina. Aumenta un poco menos la presión sistólica,
Disminuye la diastólica, disminuye la resistencia vascular periférica. A diferencia de la norepinefrina que disminuye el pulso, la frecuencia cardíaca, pero aumenta tanto la presión sistólica como la diastólica y aumenta también la resistencia vascular periférica. Entonces, acá tiene agonistas las no catecolaminas, la fenilefrina como descongestionante nasal, pero puede incrementar la presión arterial. La metoxamina produce el tratamiento de taquicardia. La clonidina en hipertensión arterial baja la presión arterial, la clonidina. La terbutalina generalmente son receptores selectivos, beta 2 tratamiento del broncoespasmo, y hay algunos, por ejemplo, salmeterol, formoterol, son de acción prolongada. En cambio, el salbutamol, la terbutalina son de acción corta. Las reacciones adversas, taquicardia, arritmia, nerviosismo, edema pulmonar. Las anfetaminas, que son prácticamente estimulantes del sistema nervioso central y que se utilizan en la actualidad para tratar niños con déficit de atención y hiperactividad motora. Las reacciones adversas pueden producir hemorragia cerebral y hipertensión arterial. La efedrina, que es un descongestionante nasal prácticamente similar a la epinefrina, generalmente tampoco no se debe usar por vía ahora apareció la nafasolina que hemos visto y otros más. Dentro de los agonistas adrenérgicos tiene los carbotónicos, adrenalina, isoprenalina, dobutamida, broncodilatadores, isoprenalina, salbutamol. Estos son selectivos. Descongestionantes nasales, fenilefrina, la nafasolina y fenilpropanolamina. Estimulantes del sistema nervioso central, anfetamina, metanfetamina. Anorexigénico, fenfluramina. Y relajantes y vasodilatadores uterinos, la ritodina, salbutamol o albuterol, que es lo mismo, terbutalina. Aparte de los efectos cardiovasculares de las agonistas adrenérgicos, tenemos otros efectos que son efectos metabólicos. Efectos metabólicos. Entonces, esos metabólicos y endocrinos. Aumenta la secreción de glucagón por el efecto beta 2. Aumenta la glicemia y aumenta la glucogenólisis hepática por beta 2 también. Aumenta la secreción de insulina por beta 2, pero disminuye la secreción de insulina por alfa 2 predominantemente. Que es la que predomina. Disminuye la captación por los tejidos periféricos. Aumenta la secreción de renina por beta 1. Modula la secreción de las hormonas paratiroidea, calcitonina, tiroxina, etc. La administración. En solución puede ser administrada por vía intramuscular, por vía subcutánea o por vía intravenosa, pero la vía intravenosa tiene que ser por infusión. Nunca lo den por vía endovenosa. Yo vi una vez en emergencia que lo querían aplicar la adrenalina en bolo, casi el paciente le subió cuando recién estaba pasando la adrenalina en la vena, le subió la presión a 24, creo, casi ya hace hemorragia cerebral. Y lógicamente el médico le retiró de inmediato porque no se puede colocar la adrenalina ni la catecolaminas, hay que dejarlas en infusión con bomba de difusión inclusive. Las recomendaciones en hernias severos, asistolia ventricular, bradicardia. Cuando hay bradicardia, el tratamiento principal es antagonista colinérgico muscarínicos y entre ellos tiene la atropina, la atropina. Pero si no cede, la bradicardia sintomática con atropina hay que dar la adrenalina en infusión. 2 a 10 microgramos por minuto o 0,1 a 0,5 kilogramos por minuto. Hay reacciones de hipersensibilidad también. En reacciones de anafilaxia se da, ¿no? Y el soporte inotrópico, lo que le llaman uso off-label. Eso, uso off-label significa fuera de etiqueta, o sea, no estuvo aprobado para el soporte inotrópico en infusión.
Las reacciones adversas generalmente son cardiovasculares, sistema nervioso central, dermatológico, endocrinológico, gastrointestinal, renal y respiratorio. Y esto es casi para toda la catecolamina con ciertas variantes. La norepinefrina se administra a dosis adultos, generalmente administración e infusión continua con bomba de difusión. Se recomienda la Asociación Americana de Cardiología en el año 2017 recomienda su uso de la norepinefrina o noradrenalina para shock cardiogénico, como se recomienda como vasopresor de primera elección para paciente con inestabilidad hemodinámica, o sea, con presión arterial menos de 90 o evidencia de hipoperfusión orgánica terminal. En caso de shock séptico, una campaña de sepsis de supervisión de supervivencia en el año 2016, las guías internacionales para el manejo de sepsis y shock séptico recomiendan norepinefrina como el primer vasopresor de elección. Entonces, shock séptico y shock cardiogénico son las indicaciones. Reacciones adversas son muy similares. Bradicardia, arritmia en las otras, hipotensión cuando hay hipotensión, o sea, un shock por hipovolemia, el tratamiento es darle líquidos o darle sangre si que está sangrando. En algunos casos se aumenta, si no hay, se le empieza a dar la norepinefrina, pero no tiene que darse líquidos. La dopamina también generalmente se administra en infusión. Shock cardiogénico también, soporte inotrópico en falla cardíaca avanzada, son dosis dependientes. La dopamina se administra en infusión. Dosis baja es 1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Dosis intermedia es 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, kilogramo de peso. Y dosis alta es mayor a 10 miligramos, de 10 a 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso por minuto. ¿Qué predomina en estas dosis altas? Alfa 1. ¿Qué predomina en esta dosis intermedia? Beta 1. ¿Y qué predomina en esta dosis baja? Beta. Esto, el dopa, efecto dopa, efecto beta y efecto alfa, alfa 1. Beta 1, alfa 1. Las recomendaciones de uso también de la dopamina, shock cardiogénico para manejar la perfusión sistémica, lógicamente igual que la norepinefrina, soporte inotrópico en insuficiencia cardíaca severa es uno de los agregados, y sepsis y shock séptico como alternativa vasopresora a la norepinefrina, solamente paciente con bajo riesgo de taquiarritmia. La dopamina tiene efectos colaterales, o sea, no tiene un perfil de seguridad mejor que la norepinefrina. La norepinefrina tiene un mejor perfil de seguridad que la dopamina, por eso se prefiere de primera elección es la norepinefrina. Las reacciones adversas son también problemas cardiovasculares, sistema nervioso, dermatológico, gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y la dobutamina, que tiene selectividad, sobre todo preferencia por beta 1, descompensación cardíaca también en infusión. En shock cardiogénico, recomendado para mantener la perfusión sistémica y preservar la performance de órganos. Solo para eso se utiliza soporte inotrópico en insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria a otras alternativas. Las reacciones adversas son cardiovasculares, gastrointestinales, etc. Los agonistas adrenérgicos alfa 2 tiene que también ya sabemos que hacen vasodilatación, disminuye la resistencia vascular, disminuye la presión arterial. Entonces se utilizan para tratar la hipertensión arterial. La clonidina y la alfa-metildopa, que antes se utilizaba mucho, en la actualidad se usa menos
porque han aparecido nuevos medicamentos y con mejores perfiles de eficacia y de seguridad. Efectos de la infusión endovenosa, hipotensión. La clonidina disminuye la frecuencia del gasto cardíaco más que la metildopa. Disminuye la resistencia vascular periférica, pero como reacciones adversas puede producir sedación, problemas gástricos, también gastro, crisis hipertensivas y el retiro es brusco. O sea, cuando usted está dando metildopa o clonidina, no le puede retirar bruscamente, poquito a poquito, tiene que retirarle porque si no puede producir fenómenos de rebote, crisis hipertensivas severas. Los beta 2 selectivos, metaproterenol, terbutalina, salbutamol, que prácticamente como para problemas, para casos de asma bronquial y enfermedad pulmonar, enfermedad en enfisema pulmonar, por ejemplo, también se utiliza. Los agonistas adrenérgicos beta 2 los de acción prolongada, salmeterol, valbuterol, formoterol, que se utiliza esto, se utiliza ya para control del asma. En cambio, la terbutalina, el salbutamol, ritonito, el fenoterol está con una rayita acá porque el fenoterol ha sido retirado por la FDA porque encontraron un componente en la tableta o en el fármaco que era carcinogénico. Por eso lo retiraron del mercado el fenoterol allá, no, pero algunos siguen utilizando. Metaproterenol, terbutalina, salbutamol, porque son selectivos. En los bronquios produce dilatación, inhibe la proliferación de linfocitos y la participación de citoquinas. Útero, relajación y disminución de la frecuencia de contracciones. ¿Qué hace esto? Los agonistas beta 2 adrenérgicos. Generalmente el paciente que tiene muchas contracciones está en estado y prematuramente tiene contracciones uterinas, entonces para que no pierda el bebé se le da un agonista adrenérgico beta 2 porque relaja el músculo uterino. En los vasos produce vasodilatación. Ahora viene antagonistas adrenérgicos alfa. Vamos a alfa y beta. Unos 5 a 10 minutos vamos a tener de relax.
La nota, sí, sí, tengo la nota. Yo creo que la de la nota no puede tomar siempre, porque cuando estuvo en la simulación de distintos de los invitamos, ahí, la violeta no creo que venga, pero dejémoslo, pero de todas maneras sí que mandar todo el mundo invitado. Noveno piso de Rodea.
Bueno, vamos a ver ahora lo que son los antagonistas adrenérgicos, alfa y beta. Hemos visto los agonistas, ahora vamos a ver los antagonistas. Al igual que el cuadro anterior que hemos visto, un minutito, por favor. Prácticamente tenemos acá los antagonistas. Hay receptores alfa, receptores beta. Hay antagonistas no selectivos, o sea, por ejemplo, la fenoxibensamina y la fentolamina, que son no selectivos. O sea, que significa que actúan tanto en alfa 1 como actúan en alfa 2. Y justo la fenoxibensamina y la fentolamina se utilizan para el tratamiento de la crisis hipertensiva en pacientes que tienen una hipertensión arterial secundaria, que es muy severa, que es el feocromocitoma, que es un tumor adrenal. Entonces, esos son los no selectivos. Los selectivos, alfa 1, prazosin, terazosin, doxazosin, alfazulosin, talfuzulosin. Pero acá tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de uso terapéutico, la prazosina, la terazosina, generalmente, la terazosina se está utilizando sobre todo porque hemos dicho que los receptores alfa 1 están en piel y en vasos sanguíneos periféricos, pero también están en el cuello de la vejiga y que inclusive producen contracción del esfínter interno y cierran en casos que están en el tejido prostático, en la uretra prostática, disculpen. Entonces, la alfa-sulosina, la tansulosina, generalmente se utilizan más que todo para pacientes con hipertrofia prostática. ¿Qué significa esto? Que estos tienen acción tanto a nivel vascular como a nivel de la vejiga. La alfa-sulosina, la tamsulosina generalmente podrían tener acción a nivel vascular, pero mucho menos. ¿Y cuál es el impacto? La prazosina, la terazosina producen hipotensión ortostática como reacción adversa. En cambio, la tansulosina produce mucho menos porque es más selectivo para alfa 1 a nivel de vejiga, el cuello de la vejiga. La selectividad por alfa 2 tiene la yimbina. Agonistas de receptores beta, los no selectivos, nadolol, pendolol, pindolol, etcétera, y los selectivos. Hay no selectivos de tercera generación también. Los selectivos, ¿qué significa no selectivo desde el punto de vista farmacológico? No selectivo significa que bloquea beta 1 y bloquea beta 2. Y si bloquea beta 1, prácticamente va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el gasto cardíaco, puede disminuir la presión arterial. Pero ¿qué pasa si bloquea beta 2? Va a producir broncoconstricción, va a producir aumento también ya no produce vasodilatación, sino un poquito de vasoconstricción y ya no va a producir relajación muscular porque es un bloqueo. Entonces, lo que significa que en los pacientes que tienen problema bronquial, especialmente en asma bronquial, estaría contraindicado los no selectivos, pero algunos también contraindican los selectivos porque depende de la dosis. Los selectivos significan que solo actúa en, en beta 1 nada más. Beta 2 a veces puede tener cierta, cuando con dosis elevada, pero generalmente, ¿y cuáles son? Acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. ¿Qué hacen
Y los no selectivos de tercera generación, que estos se utilizan sobre todo para emergencias hipertensivas o se utilizan para problemas cardiovasculares, acá también, para insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero el acebutolol, el atenolol, son prácticamente selectivos, pero pueden producir ya hemorragia. ¿Qué es lo que hacen los antagonistas beta? Disminuyen el pulso, la frecuencia cardíaca y disminuyen el gasto, en términos generales. Entonces, una de las reacciones adversas frecuentes de los bloqueadores beta es la bradicardia. E inclusive, si no se dan cuenta, puede llegar hasta bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, inclusive es una emergencia. Por eso, cuando ustedes indiquen un antagonista beta, tienen que tomarle pulso, medirle el pulso al paciente y decirle que aprendan a medir su pulso. Pues si le baja mucho, van a tener que suspender y llamarlos a ustedes para que regulen su esquema terapéutico. Entonces acá ¿qué es lo que pasa cuando hay un bloqueo? Esto es normal. La norepinefrina actúa en alfa 2, en alfa 1 y en beta 1. Esto es normal. Pero los bloqueadores no selectivos bloquean alfa 2 y alfa 1. Entonces el beta 1 se incrementa. Y el alfa 1, el bloqueador selectivo, por ejemplo, prácticamente acá, el alfa 2 deja el alfa 1 y la beta 1 también. Entonces, ya hemos dicho, este es el cuello de la vejiga, acá está la uretra prostática. Entonces, a estos actúan acá los bloqueadores alfa 1 a este nivel. Y acá a este nivel va a actuar los beta 3, los agonistas beta 3, y también van a actuar, digamos, a veces los anticolinérgicos muscarínicos a este nivel. Los bloqueadores no selectivos, ya vimos, alfa 1, alfa 2, la fenoxibensamina, la fentolamina. Los bloqueadores selectivos en alfa 1, que tiene el prazosine, tirazosine, que prácticamente, y bueno, después han aparecido otros que hemos visto en antes, y el receptores alfa 2, bloqueadores. Consecuencias generales del bloqueo alfa. En sistema cardiovascular disminuye la resistencia vascular periférica, taquicardia y liberación de renina, inversión del efecto de la adrenalina, lógicamente, disminuye la resistencia a nivel cardiovascular. Otros efectos que produce el bloqueo alfa. Al disminuir la resistencia, disminuye la presión arterial. Otros efectos, miosis, bloqueo alfa, o sea, miosis relaja el músculo liso del cuello de la vejiga, urinaria y próstata, facilita la salida del flujo urinario, inhiben la eyaculación, la sudoración, incrementan la liberación de renina. Estos son los bloqueos alfa. Los bloqueadores no selectivos acá tienen sus propiedades farmacocinéticas y su uso generalmente es en feocromocitoma, donde se usa la fenoxibensamina, manejo de episodios o crisis hipertensivas en el preoperatorio y asociado a un bloqueador beta. En necrosis isquémica por extravasación de vasoconstrictores, lo que pasa es que cuando se coloca la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina por vía endovenosa, hay que tener mucho cuidado que no se extravase, porque si se extravase llega a la piel y puede producir vasoconstricción y puede necrosar la piel. Entonces, en necrosis e isquemia por extravasación se utiliza la fentolamina. No utilizados en el tratamiento de hipertensión esencial, si no es la hipertensión secundaria en este caso. Efectos adversos tiene hipotensión postural, taquicardia, mareos, congestión nasal también. Hasta los agentes selectivos, que bueno, pero dentro de los selectivos, estos
actúan todo a nivel vascular y también pueden actuar a nivel de la vejiga. Pero hay algunos que son preferentemente, o sea, más selectivo para vejiga que para los vasos. ¿Y cuál es la diferencia? Y el impacto clínico. Es que los que son más selectivos al cuello uterino, por ejemplo, el Tamsulosin, Sullosin, prácticamente tienen menos efecto hipotensor que el Prazosin, Terazosin. Estos se administran por vía oral. Acá estos son de la vida media prolongada, vida media corta, vida media prolongada. El Prazosin y su congénero disminuyen el LDL colesterol y triglicéridos y aumentan el HDL. ¿Cuál es el impacto de esto en alfa? Al disminuir el LDL colesterol está mejorando el riesgo, está previniendo la formación de aterosclerosis, porque es fundamental. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de aterosclerosis. Y al aumentar el HDL colesterol es el colesterol bueno, el defensor. Entonces, si aumenta, entonces tiene cierto efecto positivo a favor del paciente esto. Entonces, los bloqueadores alfa selectivos, hipertensión crónica, esencial moderada. Dosis inicial debe ser la mínima efectiva, limitada, aplicación en emergencia hipertensiva. Los alfa no tienen aplicación, mucha aplicación en emergencia. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? La definimos. La emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva está dentro de lo que se denomina la crisis hipertensiva. ¿Y cuándo diagnostico una crisis hipertensiva? Generalmente, digamos, son puntos de corte, pero son importantes. Generalmente cuando hay una presión arterial diastólica mayor de 12 o de 120 si quieren medir, mayor de 12. Entonces, si hay mayor de 12, 12 o mayor, es una crisis hipertensiva. Entonces, y la crisis hipertensiva puede ser urgencias o pueden ser emergencias. ¿Y en qué se diferencia una emergencia de una urgencia? La emergencia significa de que el paciente ya tiene daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? A nivel del sistema nervioso central, puede ser un ACV, isquémico, etcétera, hemorrágico, etcétera. A nivel cardíaco, puede ser un infarto, miocardio. A nivel renal, puede ser insuficiencia renal. Esa es una emergencia. Entonces, el paciente ya tiene daño. Tiene una presión, supongamos, de 18,12, pero tiene daño. Entonces, en este caso, como es una emergencia, prácticamente se dispone de 2 a 3 horas máximo para bajarle la presión. No le va a bajar a lo normal, pero para bajarle y que tenga menos riesgo. Entonces, esa es la... Y una urgencia significa, puede ser la misma presión arterial, pero significa que todavía no hay daño, o el daño es muy lento, daño de órgano blanco. Entonces, por lo tanto, cuando hay una emergencia hipertensiva, tengo que dar el tratamiento por vía parenteral. Ya Intellos viene, ya lo van a ver cuando tengan la clase con la doctora Vilma, el nitroprusiato de sodio, el enalaprilato, etcétera. Varios. En cambio, cuando en una urgencia hipertensiva, prácticamente se le puede dar por vía oral o a veces sublingual, por ejemplo, se puede indicar el inhibidor de renina-angiotensina, el captopril por vía sublingual. Pero esas son las urgencias hipertensivas y demás. La otra indicación de los bloqueadores alfa selectivos son hipertrofia prostática benigna, que en realidad no es hipertrofia, es hiperplasia. Hiperplasia porque crecen las células escamosas, no es hipertrofia. Generalmente hay hipertrofia porque aumenta el volumen, pero es en algunos casos, en otros no. Las reacciones adversas adrenérgicos alfa no selectivo, por ejemplo, ya nos hemos dicho hipotensión ortostática,
taquicardia, vértigo, disfunción sexual. Ahora vienen ya hemos visto las antagonistas alfa, ahora vamos a ver los antagonistas beta. Los antagonistas beta tienen los no selectivos, que tienen cobertura beta uno y beta 2. ¿Qué hace bloqueando beta uno? Bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca, mejor lo ponemos así, y disminución del gasto. ¿Y qué hace bloqueando beta 2? Broncoconstricción. De repente el paciente asmático le exacerba su cuadro y además produce vasoconstricción en lugar de producir vasodilatación. ¿Cuáles son? Propanolol, nadolol, pindolol, timolol. El receptor es alfa 1 beta 1 carvedilol, esto generalmente se da en insuficiencia cardíaca refractaria. Bloqueos selectivos en receptor beta 1. Estos son los no selectivos y estos son los selectivos. Atenolol, acetobutolol, betasolol, demolol. Algunos se utilizan para bajar la presión y otros lo utilizan a veces en glaucoma, algunos de ellos. Pero yo le mencionaba un caso de un paciente que era hipertenso y le indican atenolol 50 miligramos y con eso estaba bien, pero cuando viajó a su tierra prácticamente le subió la presión. Entonces el médico le dijo, súbete el doble, pues, o sea, ponte tal 50, toma 100. Pero empezó a tener episodios de desmayo, se caía, entonces ya lo ven y dicen, no, este es el problema de bradicardia por la atenolol. Pero te voy a dar un selectivo, acebutolol. Bueno, no habían revisado su curso. Entonces, es lo mismo, tiene el mismo efecto que la atenolol, el acebutolol, que el betasolol, el molol, tiene el mismo. Algunos se aplican más para glaucoma, pero otros generalmente para problemas cardiovasculares. Acciones por ejemplo, el propanolol, que produce broncoconstricción, vasoconstricción periférica refleja, aumento de la retención de sodio, porque aumenta la aldosterona, etcétera, por lo que incrementa renina, etcétera, lo bloquea a ese nivel. Propanolol. Y el propanolol produce disminución del gasto cardíaco. El acebutolol, metoprolol, estos son selectivos. Efectos derivados de bloqueo beta. Bloqueo beta 1, prácticamente enfermedad cardiovascular, produce efecto inotropo negativo, cronotropo negativo, lentifica la conducción, disminuye el consumo de oxígeno y disminuye la presión arterial. En el riñón disminuye la secreción de renina porque los agonistas betas incrementaban la producción de renina. En los ojos, beta 2, beta 1, disminuye la producción del humor acuoso y la presión intraocular. Cuando hablemos ahora mismo sobre glaucoma, prácticamente vamos a ver que hay glaucoma de ángulo abierto y hay glaucoma de ángulo cerrado. Y que generalmente la presión intraocular, ¿por qué se produce la presión intraocular? O porque no hay un buen drenaje del ojo, en las lágrimas, del humor acuoso, o porque se produce mucho humor acuoso. Entonces, los beta 2 y beta 1 actúan a ese nivel. Los beta 2 en bronquio producen broncoconstricción. En hígado inhiben la lipólisis y glicogenólisis, estimulado por la epinefrina, retardan la recuperación de glicemia en diabéticos y enmascaran los síntomas tempranos de hipoglicemia. ¿Qué significa esto? Cuando hay, también así que hemos hablado de crisis hipertensiva, también hablamos de crisis de hiperglicémicas. Y hay dos. Bueno, la crisis son uno es la hiperglicemia severa y lo otro es la hipoglicemia. En caso, como complicaciones en pacientes que son diabéticos. Entonces,
Pero cuando hay hipoglicemia, generalmente, ¿cómo se manifiesta? A diferencia de de la hiperglicemia, de lo que se llama el coma, ¿cómo se llama esto? Cetoacidótico, que hay el aliento a manzanas amargas, etcétera. Además, hay otros signos. Pero los signos de hipoglicemia generalmente descargan catecolaminas. Y al descargar, y ojo, que la hipoglicemia puede ocasionar daño neurológico irreversible, por eso es que hay que tratarlo de inmediato. Si hipoglicemia, entonces generalmente produce la taquicardia, sudoración por efectos de la hipoglicemia porque se descargó otra catecolamina. Pero si usted le está dando un beta bloqueador, lo bloquea esto, enmascara los síntomas y ya no lo ve taquicardia, ya no lo ve con signos de taquicardia, sudoración, ya no se ve, justamente porque enmascara estos síntomas. Bloqueo beta 1 y beta 2 aumenta las BLDL, que es que transmite lo que porta los triglicéridos, y disminución de HDL y LDL. Disminuyen ambos. Los prototipos, digamos acá, de los antagonistas, los bloqueadores beta. Baja biodisponibilidad al propanolol muy lipofílico, atraviesa barrera hematoencefálica. La vida media es 4 a 6 horas. Se prolonga en enfermedad hepática. Actividad anestésica local también tiene. El Nadolol tiene una biodisponibilidad del 33%, pobre metabolismo hepático, duración del efecto prolongado. La vida media se prolonga cuando hay compromiso renal. Hemos dicho que los pacientes, los fármacos que se eliminan por vía renal, más del 60% como productos activos o como metabolitos activos, prácticamente hay hacer ajustes en la dosis. Y acá tienen la vida media de los antagonistas beta, metoprolol, acebutolol, nadolol, estas son las vidas medias. Nadolol es de acción, más de acción prolongada. Las reacciones adversas tiene fatiga, broncoconstricción, disfunción sexual, arritmias también se presentan. Está bradicardia, hipotensión, fatiga, somnolencia, etcétera. Toxicidad clínica de los bloqueadores beta, exacerbación de la insuficiencia cardíaca decompensada. Entonces puede haber hipotensión, bradicardia, que es uno de los signos, empeoramiento del asma bronquial, empeoramiento de trastorno vasoespástico, encubrimiento, ya vimos, de los signos de hipoglicemia y encubrimiento de signos de clínicos de hipertiroidismo, porque en el hipertiroidismo también hay descarga de catecolaminas. La farmacología clínica de los beta bloqueadores. El feocromocitoma, bloqueo beta, luego bloqueo alfa. Tratamiento de glaucoma, aplicación tópica. Timolol, betasolol, levonolol. En el tratamiento de glaucoma se utiliza esto, los bloqueadores beta, pero de acción tópica, y algunos, este es alfa 2 es este. Tratamiento de glaucoma, pero hay glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado. Aquí lo vamos a ir viendo luego. En tirotoxicosis hay también disminución, hay hasta hipocalemia, hay taquicardia, sudoración. Profilaxis de la migraña, por ejemplo, se utiliza el propanolol, se utiliza como profilaxis. Tratamiento de temblor esencial también se utiliza los beta bloqueadores. Y para disminución de las manifestaciones somáticas de la ansiedad. En el tratamiento de síndrome de abstinencia alcohólica también se utiliza esto. Acá tenemos los usos terapéuticos.
La fentolamina, hipertensión por cromocitoma. La prazosina, hipotensión moderada, conjunto con, se da con diuréticos, etcétera. La terazosina, hipertensión leve a moderada, principales usos. El propanolol, hipertensión, angina. En angina disminuye el gato cardíaco, feocromocitoma, arritmias cardíacas, migraña, estenosis. El timolol puede producir hipertensión, glaucoma como reacciones adversas. El mitipranol, glaucoma, y el levobunolol en glaucoma. Principales usos en glaucoma. Y acá tenemos los usos del antagonista de receptores. Todos son en hipertensión, en angina, hipertensión, angina, el betazolol en glaucoma, atenolol, hipertensión, angina. Bueno, acá también vemos casi lo mismo. Propanolol tiene los receptores son alfa, beta 1, beta 2. El uso terapéutico se utiliza en hipertensión, se utiliza en glaucoma, se utiliza en migraña, en hipertiroidismo y angina de pecho. Eso lo vamos a ver luego también. Las reacciones a veces a bradicardia, hipotensión. El nadolol se utiliza como en hipertensión. El esmolol, el nadolol, el acetobutol, el acebutolol, atenolol, esmolol, metaprolol, generalmente son selectivos beta 1 y se utilizan para hipertensión. El pindolol se utiliza también para hipertensión. Lo mismo el labetalol y el carvedilol para hipertensión. Y como dijimos en antes, insuficiencia cardíaca congestiva refractaria. Entonces, acá ya han visto los alfa. Vamos para pasar, vamos a 5 minutitos más de relax.
Son 9:15, creo que ya terminas. Ya. ¿Esa hora terminas? Ahorita yo voy a terminar, me falta.
Chao, ya. Bueno, continuando, ahora vemos antagonistas adrenérgicos, tenemos la fenoxibenzamina, que son antagonistas de receptores alfa uno alfa 2 son no selectivos. Ya hemos visto anteriormente, estamos haciendo un énfasis nomás, vasodilatación, inhiben la noradrenalina. El otro enfeocromocitoma, tanto la fentolamina, que son receptores antagonistas no selectivos, se usan en enfeocromocitoma, pero además las reacciones adversas pueden producir hipotensión postural, arritmias sobre todo. El prazosin alfa uno selectivo, lo mismo el terazosin selectivo, prácticamente producen vasodilatación. Se usa clínico para bajar la presión arterial y también se utiliza el terazosin, lo que se llama en hipertrofia prostática benigna, porque produce la parte de vasodilatación, también produce la relajación del esfínter interno. Puede producir hipotensión postural, disfunción sexual, etc. El abetalol, que es no selectivo, también disminuye la presión arterial, se utiliza en crisis hipertensivas. El carvedilol se utiliza en hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Y el propanolol, que es beta 2, se utiliza en hipertensión y en angina también. Puede producir hepatotoxicidad, hipotensión, broncoespasmo. Ahora tenemos una enfermedad que es bastante frecuente o una patología que es bastante frecuente, sobre todo en personas de la tercera edad, que son antagonistas alfa uno adrenérgicos utilizados en el tratamiento del síntoma del tracto urinario bajo por hiperplasia prostática benigna. El término es hiperplasia, no es hipertrofia. Relaja los músculos del cuello de vejiga en la uretra prostática. Son alfuzosin, tamsulosin, silodicin, tienen bajo riesgo de hipotensión. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos actúan más, preferentemente más en vejiga que en el resto de vasos. El doxacin y el terazosin tienen mayor riesgo y el prazosin mayor riesgo de hipotensión. El alfuzosin, silodocin, tiene una gran selectividad para la próstata, lo mismo el tamsulosin. Entonces, es importante esto porque no producen o producen muy baja hipotensión, o sea, muy poco frecuente. Por otro lado, tenemos los inhibidores de inhibidores de la fosfodiesterasa. Tenemos el sildenafilo y el tadalafilo, que generalmente también se utiliza en pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna y que también los que tienen esto disfunción sexual caracterizada por disfunción eréctil. Pero hay que tener mucho cuidado en utilizar los inhibidores de fosfodiesterasa cuando se utilizan sobre todo los nitratos o cuando se tienen fármacos que pueden producir baja hipertensión, hipotensión arterial, pueden hipotensión ortostática. Lo otro, entonces, pero se puede usar esto también en hipertrofia prostática benigna, la inhibidor en los pacientes que tienen esto, disfunción eréctil y aparte de eso tienen hipertrofia prostática benigna. Los inhibidores de alfa reductasa, que son el finasteride y el dutasteride, generalmente para prevención de la progresión. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se utilizan cuando hay hipertrofia, la próstata tiene más de 40 gramos
y prácticamente hay muchas molestias. Entonces, en estos casos ya hay retención, digamos, el residuo postmiccional es alto. En este caso se utilizan los inhibidores de 5 alfa reductasa, lógicamente. Entonces, esto para prevención de la progresión de la... Y a veces se utilizan inhibidores de alfa reductasa con los agonistas, como los antagonistas alfa 1 preferenciales o los selectivos. Por otro lado, cuando el paciente tiene además vejiga hiperactiva, por ejemplo, agonistas beta 3 adrenérgicos, el mirabrigón, vivegrón, estimulan al detrusor de la vejiga y producen su relajación sin comprometer la contracción de la vejiga. Se utiliza la vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, no tienen efectos anticolinérgicos. Pero los agentes anticolinérgicos que tienen casi el mismo efecto al final bloquean la torterodina, oxibutinina, soliferacina. Medir volumen residual. No recomendado para volumen residual mayor de 300. Ahora tenemos el glaucoma. El glaucoma está definido como una neuropatía óptica que se caracteriza por atrofia del nervio óptico. No necesariamente tiene que haber hipertensión ocular, no hay incremento en la presión ocular, pero que se puede acompañar, es una neuropatía óptica que se puede acompañar o no de presión ocular elevada. En el glaucoma de ángulo abierto, el daño del nervio óptico da por resultado la pérdida progresiva de las células células axones de los ganglios retinales. ¿Cómo se manifiesta el glaucoma por trastornos de la visión inicialmente y posteriormente ceguera si no se trata? Tenemos acá tenemos la conjuntiva, las venas escleral, el humor acuoso acá, el canal de Slem 2, el cuerpo ciliar 3 y las ónulas. Acá el cuerpo trabecular, acá. En el ángulo es el receso formado por la unión irido-corneal, la iris y la córnea. El espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwalb se encuentran dentro de este ángulo ingresado. La malla trabecular es una estructura fenestrada que transmite líquido acuoso al canal de Slem. Aquí se demuestra el flujo, en este caso, el flujo normal. Entonces, de acá se deriva, lógicamente, como hay componentes, el iris, la trabécula, el espacio trabecular, ¿cómo se llama? El humor acuoso. Entre el iris y la córnea, cuando se le llama ángulo estrecho, cuando está bien estrecho esa parte, y ángulo abierto, cuando no, mayormente no hay problemas. Entonces, hay tipos de glaucoma. Uno, glaucoma de ángulo abierto, neuropatía óptica caracterizada por pérdida progresiva de la visión periférica. O sea, hay pérdida progresiva de la visión periférica seguida por pérdida de la visión central. O sea que primero no ve pérdida y solamente tiene visión central, pero después pierde la visión central. Usualmente, pero no siempre se acompaña de aumento de presión intraocular. ¿Cuáles son los mecanismos de incremento de la presión intraocular? Lógicamente, ya hemos visto la anatomía y fisiología acá del ojo en la lámina anterior, disminución del drenaje del humor acuoso. El humor acuoso debe drenar. Si no drena, o sea, hay una disminución del drenaje. Si disminuye el drenaje, aumenta la presión intraocular. Y la otra causa es aumento la producción de líquido del humor acuoso. Entonces,
¿Por qué aumenta la presión? Pues disminución del drenaje o aumento en la producción de líquido humor acuoso. Después existe otro que es el ángulo estrecho. Este es muy riesgoso, caracterizado por estrechamiento o cierre del ángulo de la cámara. Cuando esta vía de drenaje está cerrada o es estrecha, se incrementa la presión intraocular y daña el nervio óptico. Ocurre en ojos con cierta predisposición anatómica. Generalmente hay los ojos hipermétropes, los que tienen, predomina el diámetro longitudinal sobre el diámetro, el otro diámetro. Entonces, generalmente el cuadro es severo y es una emergencia que requiere tratamiento inmediato para evitar la ceguera. Puede ser un tratamiento quirúrgico, los colimiméticos, o sea, la pilocarpina, diuréticos osmóticos, como son el diamo, la dorzolamida, e inhibidores de la anidasa carbónica, es la acetazolamida. Y acá tienen el ángulo estrecho, prácticamente acá, conjuntiva, canal de Slem, el iris, el humor acuoso prácticamente no. El margen pupilar bloquea el paso del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. Hincha el iris hacia adelante, la bomba del iris que le llaman, lo que hace que la raíz del iris ocluya la red trabecular, y obstruya por completo el drenaje del líquido acuoso. La elevación rápida de la presión intraocular requiere una intervención urgente para evitar la pérdida permanente de la visión. Por esta razón es que hay dos procedimientos quirúrgicos hasta tres para el tratamiento de glaucoma. Uno es la iridotomía, hacer acá con el láser, hacen huecos para que pueda drenar el líquido lumbar acuoso. Lo otro es ya en casos más complicados, cuando no cede a esto, es la trabeculotomía. Entonces, la trabécula justamente que está en relación con este canal, etcétera, etcétera. Entonces, pero desde el punto de vista de tratamiento, vamos a ver luego ahora cuáles son los fármacos son fármacos de acción tópica todos, ¿ah? El Diamos es el único que se da por vía de cuando operan al paciente le dan su acetazolamida por vía oral, pero todos los medicamentos para el tratamiento del glaucoma generalmente son aplicados por vía tópica. Tenemos las prostaglandinas. Son fármacos que incrementan el flujo de salida del humor acuoso, incrementan el drenaje. Esas. ¿Cuáles son las prostaglandinas? Latanoprost, bimatopros, los agonistas alfa-adrenérgicos, alfa-2, clonidina, proclonidina, brimonidina. Cuando es increíble, pero usted le aplica gotas a nivel ocular. La clonidina, brimonidina y los otros pueden llegar a la circulación sistémica, sí, sí pueden llegar. Entonces, y si llega a la circulación sistémica, ¿qué producen? Vasodilatación. Y si producen vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica y hipotensión. Entonces, los agonistas alfa-adrenérgicos pueden producir hipotensión. Por otro lado, la brimodina no está indicada en el tratamiento de las glaucomas de ángulo cerrado. Agonistas colinérgicos, pilocarpina, carbacol, neostigmina, esos son los que incrementan. Fármacos que disminuyen la producción del humor acuoso. Agonistas alfa-adrenérgicos, limomidina. Beta bloqueadores es lo que más se utiliza, timolol, betasol. Inhibidores de la anhidasa carbónica, tópicos, dorzolamida y los sistémicos, la acetazolamida. Generalmente la terapia a veces se combina una y otra gota por los diferentes mecanismos de acción. Luego tenemos acá otro. ¿Cuáles son los agentes que suprimen, por ejemplo, o sea, que disminuyen la producción,
que disminuyen la producción de humor acuoso, los beta bloqueadores, los alfa 2 adrenérgicos y los inhibidores de anhidasa carbónica. Esos son ejemplos, por ejemplo, de los bloqueadores beta adrenérgicos, el metipranol, timolol, de los alfa 2 agonistas, la brimonidina, aproclonidina, inhibidores de anhidasa carbónica, la dorsolamida, que es por acción tópica, y la zetazolamida y metazolamida por vía oral. Luego tenemos agentes que incrementan el flujo, o sea, mejoran el drenaje, prostaglandinas, bimatopros, latanopros, trabopros, unoprostona, agonistas alfa adrenérgicos, o sea, alfa 2, aproclonidina y brimodina. O sea, tanto la brimomidina, o sea, disminuye la producción, incrementa el flujo también. Agentes colinérgicos, la pirocarpina, carbacol, inhibidores de la RH o quinasa también. Pero acá lo que queremos ver es los efectos colaterales. Todos producen irritación ocular, ojo seco, pero la aproclonidina y la brimomidina producen irritación ocular, efectos en el sistema nervioso central, paro respiratorio en jóvenes, en niños jóvenes, la brimomidina se debe usar con caución, con precaución, en pacientes que tienen insuficiencia cerebral o coronaria, fenómeno Raynaud, etcétera. La, la, la dorsolamida por vía oral o la bris generalmente puede causar miopía transitoria. Y acá lo mismo. Acá la prostaglandina produce decoloración del iris. Los alfa 2 ya lo vimos. Agonita, la pilocarpina puede producir cefalea, pacientes jóvenes, especialmente miopía, etc. Ahora, algo que también es muy importante, los fármacos que pueden incrementar la presión intraocular. Antes de manejar el glaucoma, o doy un fármaco que incremente el drenaje o que disminuye la producción. Antes de eso tengo que descartar si no se trata que no sea un glaucoma, sino que sea producida una hipertensión intraocular producido por sustancias tipo los corticoides, preparaciones oculares, orales, inhaladas o preparaciones dermatológicas, periocular, puede aumentar la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Reportes indican que la aplicación durante un mes de corticoides de uso topo es lo que produce esas molestias. Al mes ya se puede ver que se va a producir hipertensión ocular. Los simpaticomiméticos sistémicos, la efedrina, pseudoefedrina, que hemos dicho que son sustancias que están incluidas dentro de los antigripales que no se debe dar, que se venden libremente como sintomático para resfrío, los antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y en menor grado. ¿Por qué? Porque tienen efecto anticolinérgico también. Anticolinérgicos sistémicos tienen efecto adverso con glaucoma ángulo estrecho, pero no en paciente con ángulo abierto. Gotas oculares para conjuntivitis, simpático-miméticos o anticolinérgicos tienen potencialidad de efectos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho. Con esto estamos